Y en esta oportunidad, hermanos, quiero hablarles de un tema que hemos llamado cubriendo con honra. Cubriendo con honra. Uno de los efectos más grandes de nuestra corrupción heredada es el amor propio. El amor propio, hermanos, es la raíz de muchos males y conductas pecaminosas. Y sobre todo, en la relación con los demás hermanos. El amor propio es la raíz de muchos males y conductas pecaminosas, y sobre todo en la relación con nuestros demás hermanos. El que nos amemos tanto como aún el mundo nos invita a hacer, hermanos, nos lleva a deshonrar al Señor y también a tener conductas pecaminosas hacia los demás hermanos. Pero la Escritura siempre nos está señalando un camino opuesto al del amor propio. Siempre que vamos a la enseñanza de la Escritura encontramos una y otra vez principios que nos señalan en una dirección opuesta al amor propio. Y este camino que nos señala la Escritura es también a la vez la medicina para ese mal. Es decir, ¿cómo evitamos el amor propio? Pues siguiendo el camino que nos señala la Escritura respecto a estas cosas. ¿Y cuál es ese camino que nos señala? Acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, en el versículo 10, para que podamos leer acerca de estas cosas. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12, el versículo 10. Dice la palabra del Señor: amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en honra, dándoos la preferencia los unos a los otros. Hasta allí. En esta oportunidad, pues, como les decía, vamos a considerar un tema que hemos llamado cubriendo con honra. Y vamos a separar esta exposición en los tres acostumbrados encabezados. Primeramente vamos a ver lo que es la honra. En segundo lugar, vamos a considerar el cubrir con honra, para por último detenernos en la preferencia. Veremos la honra primero, el cubrir con honra después y por último la preferencia. Vayamos pues a nuestro primer punto, que es la honra. Pues el texto nos dice: amándoos los unos a los otros con amor fraternal, y miren cómo dice, en honra, dándoos la preferencia los unos a los otros. Es decir, honrándonos al darnos los unos a los otros la preferencia. Es decir, ¿cómo nos vamos a honrar los unos a los otros? A través del darnos la preferencia los unos a los otros. ¿Pero qué es la honra, hermanos? La honra es primeramente ese respeto, ese aprecio, esa estima elevada que tenemos de nuestros hermanos. La honra es un derecho intrínseco de todos los santificados. Hermanos, la honra es un derecho intrínseco de todos los santificados. Sí, porque en su sentido básico, hermanos, la honra
no es algo que se gana. En su sentido básico, hablando de los santificados, la honra no es algo que se gana, sino que tiene una existencia intrínseca en todos los verdaderos creyentes. Ahorita vamos a ver cómo y por qué. Pero aunque esta honra puede ser susceptible de empañamiento, también es susceptible de crecimiento. Todos los creyentes tienen ese derecho a la honra, pues cuando el texto nos dice prefiriéndonos o que debemos darnos la preferencia los unos a los otros en honra, nos está diciendo que nos debemos honrar los unos a los otros entre creyentes. Y si yo debo honrar a mi otro hermano es porque él es digno en una o en otra forma de esa honra. Pero ¿qué es lo que le da esa dignidad si somos seres humanos con una naturaleza pecaminosa todavía, un viejo hombre? Bueno, lo que aporta el sentido de dignidad y de honra a los creyentes es el principio de santidad que habita en ellos. Es esa nueva creación espiritual que hay en ellos y que proviene de Dios. Y al provenir de Dios, esto es razón suficiente para eliminar todo desprecio que pueda hacerse de los creyentes. Es decir, ¿por qué decimos que la honra en el creyente es un derecho intrínseco? Porque al ser una nueva criatura, esa nueva criatura, vimos, proviene de Dios. Ese espíritu proviene de Dios. Y al provenir de Dios, entonces tiene una honra y derecho intrínseco a la honra. ¿Me explico? La parte de Dios que está operando en el creyente exige por sí misma de forma intrínseca que le honremos. Esa es la razón, hermanos, por la que el creyente, aún el más pequeño de todos, merece la honra que todo el resto de los creyentes merece. Esa honra en un sentido, les decía, básico, en un sentido natural. Pues la honra decíamos que es susceptible de empañamiento a causa del pecado, vamos a ver, pero también es susceptible de crecimiento. Pues en la medida en la que nosotros obedecemos al Señor y somos ejemplo de obediencia al Señor en la iglesia, entonces esa honra brilla más y se manifiesta de un modo que exige mayor honra de la que podríamos proporcionar, digamos que en términos naturales. Asimismo, la imagen que ahora los creyentes portan de Dios hace que deshonrarles, es decir, no darles honra, sería deshonrar a Dios mismo. Porque en ese sentido hemos visto ya en toda esta serie que hemos visto del Espíritu Santo en la sección de la santificación, que el creyente, hermanos, tiene ahora la imagen de Dios restaurada por ese principio de santidad. Y por ese principio de santidad y esa imagen restaurada, entonces, deshonrarle sería deshonrar a Dios también. Y esa es la razón nuevamente por la que nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión, lo que hacen a uno de estos pequeñitos, a mí, dice, lo están haciendo. Porque hay una parte de Dios, digámoslo así, en el creyente que requiere
esa clase de deferencia. De manera que, por ejemplo, hablar mal de nuestros hermanos ante los incrédulos, de hecho ante quien sea, ¿verdad? Pero principalmente ante los incrédulos, es totalmente contrario a lo que nos está mandando este versículo. Porque hablar mal es una forma de deshonrar. Permitir a otros hablar mal de nuestros hermanos en la fe es contrario entonces a lo que manda el versículo, porque el versículo nos ha mandado a honrar a nuestros hermanos. Es una deuda de honra que tenemos con todos nuestros hermanos en la fe. Debemos honrarles, no solo nosotros entregarles la honra, sino veremos también nosotros cubrirlos con esa honra. Pues, hermanos, si ni aun los mundanos permiten que se hable mal de sus amigos, o lo que ellos llaman amigos en su presencia, se sienten ofendidos, les ofende, sienten que se les está causando una deshonra a sus amigos. Cuanto más entonces los creyentes de sus hermanos en la fe, a quienes les es mandado honrar por este mandamiento. Uno pensaría que no sería necesario aclarar estas cosas, pero debemos decirlo. Burlarse de los hermanos en la fe es un pecado contra la honra que les debemos. Y por eso decía que tal vez uno pensaría que no es necesario que digamos estas cosas, hermanos, porque ¿quién se atrevería a burlarse de los hermanos en la fe? Pero debemos hacerlo, hermanos, porque esto es una realidad y esto es lo que nos enseña la Escritura. No debemos en ninguna forma de burlarnos de los hermanos en la fe, porque eso es un pecado y es un pecado contra la honra que les debemos. Y de igual forma permitir que otros se burlen de nuestros hermanos en la fe, en nuestra presencia, es lo mismo que participar con ellos en la burla. Permitir que otros se burlen de ellos es participar también en la burla con ellos. Porque nuestro deber, hermanos, es cubrir a nuestros hermanos con honra. Pero ¿qué es esto de cubrir a nuestros hermanos con honra? Bueno, pasemos a nuestro segundo encabezado para ver qué es cubrir a nuestros hermanos con honra. Y para hacer más claro esta realidad, hermanos, vamos a leer un ejemplo en la Escritura. No pierdan su versículo ahí de Romanos y vayan al libro del Génesis capítulo 9. El libro del Génesis capítulo 9 y vamos a leer en un sentido muy metafórico pero muy claro lo que es cubrir con honra a nuestros hermanos en la fe. Dice Génesis capítulo 9, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 20. Dice el versículo 20. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás
cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Hasta ahí. Muchos hermanos, al leer este pasaje, se han preguntado y se han admirado de la severidad, entre comillas, con la que fue maldecido Canaán a causa de estas circunstancias. Pero la realidad, hermanos, es que existen muchas cosas que no se consideran apropiadamente en la meditación de este pasaje. En primer lugar, debemos decir con respecto a esto, hermanos, es que lejos de lo que muchos piensan, este pasaje se nos dejó, entre otros buenos propósitos, para mostrarnos el contraste entre la honra y la deshonra, aún en el tiempo del mal, y las consecuencias de ambas cosas cuando se trata de los creyentes. Muchos al mirar este pasaje piensan y dicen: ahí está la prueba de que Dios nunca oculta el pecado de nadie. Pero el propósito del texto, hermanos, no era, válgame la expresión, avergonzar a Noé. El propósito de este pasaje no era, como decimos hoy en día, ventanear a Noé o sacarle los trapitos al sol. No, el propósito de este pasaje, entre muchos otros buenos propósitos, era de enseñarnos a nosotros, mostrarnos el contraste entre honrar y deshonrar y las consecuencias que hay de esto. Es decir, muchos observan este pasaje y se escandalizan por varias razones. La primera de ellas es por el hecho de que Noé maldice a su hijo a causa de que le haya visto en desnudez. Unos incluso han dicho: no, es que debió ser mucho más que eso, debió haber hecho algo más grave para que tan solo por haberlo visto hubiera quedado maldecido para toda su vida y toda su descendencia. No, es que debió haber ocurrido algo más o algo peor que el solo hecho de que lo viera. ¿Cómo? ¿Por qué? Por solo verlo lo maldijo así. Eso suena muy feo, muy fuerte o muy injusto. Y si eso no es suficiente, algunos todavía se escandalizan un poco más cuando ven que a quien maldice Noé es a Canaán, no a Cam. ¿Se dieron cuenta? Miren el versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos. Versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hasta ahí. Y bueno, allí entonces se entran en muchas cuestiones y allí en el mejor o menor de los casos
Noé termina pues muy criticado por esta situación. Sin embargo, hermanos, los sanos comentaristas de la época puritana nos dicen que lo que estaba aconteciendo aquí o aconteció aquí fue más o menos lo siguiente. Noé, como nos dice el texto, se plantó una viña. Para esto pasó mucho tiempo, hermanos, porque, ¿saben? Dice la plantó, no dice se la encontró allí y entonces la tomó, no, la plantó. ¿Saben cuánto tiempo lleva eso? Hermanos, eso lleva años. Años. Y para que él pudiera recoger tanto fruto como para hacer vino, añejarlo y tomarlo, hermanos, eso debió pasar muchos años, muchos años. Se estima que por lo menos así en la cuenta más mínima y casi milagrosa posible, unos 7 años por lo menos. Si no es que se dice que hasta 15 años, porque para que una parra pueda dar un buen fruto tiene que pasar mucho tiempo, hermanos. Tarda mucho tiempo eso. Pues en el relato acababan casi de salir del arca, ¿se acuerdan? Y el texto nos dice que se salvaron ¿cuántas personas? Así es, de manera que ninguno de los hijos de Noé tenían hijos todavía. Noten entonces que aquí ya transcurrió mucho tiempo y ya Cam, por ejemplo, se nos dice que tuvo a Canaán, a su hijo Canaán, y Canaán entonces ya tiene una buena edad. ¿Qué edad sería? No sabemos, pero es una edad que debe de andar por lo menos entre los 7 y los 15 años que ya tenía este muchacho. Enseguida ocurre el acontecimiento de que Noé se embriaga por descuido o por negligencia, no nos dice el texto, la realidad es que se embriaga. Y en su embriaguez, dado el tipo de ropa que se utilizaba en aquel tiempo, y dicen los comentaristas que seguramente por la calor se quitó su ropa en medio de su tienda, es decir, no debemos pensar que andaba allá afuera bailando, no, él estaba en la privacidad de su tienda y se quitó su ropa. Llega entonces Cam y lo ve, pero aquí, hermanos, es donde los hebraístas nos dicen que el texto hebreo sugiere que hay una implicación o una indicación de que fue Canaán quien primero entró a la tienda de su abuelo y lo vio así. Este le informó a su padre Cam y ambos, al parecer, repito, incluso según nos comentan los hebraístas de la época puritana, Canaán, al ver a su abuelo en esa condición, se burló de él. Se mofó de cómo lo había encontrado. Se rió, se burló y burlonamente fue con su padre y lo invitó a venir a burlarse junto con él de su abuelo. Y que aparentemente ambos se burlaron juntos de Noé. Y luego de que se mofaron ellos dos, quisieron invitar a más a su mofa y le hicieron saber a Sem y a Jafet. Pero Sem y Jafet, al ser informados de esta situación, lo primero que ellos hacen es cubrir con honra a su padre.
y después con un ropaje. ¿Por qué decimos que primero cubren con honra a su padre y después con el ropaje? Porque, hermanos, cuando ellos toman la decisión de tomar el ropaje y ponerse de acuerdo porque no se vieron a los ojos y se entendieron lo que había que hacer. No, se pusieron de acuerdo evidentemente el uno y el otro. ¿Cómo honramos a nuestro Padre? ¿Cómo mantenemos el honor de nuestro Padre? Bueno, vamos haciendo esto. Tú te pones la vestidura de un lado y yo del otro lado y caminamos hacia atrás. Y nos coordinamos en los pasos para que no se nos caiga y entonces la echamos sobre nuestro Padre. ¿Qué hicieron ellos primero? Ellos primero se dispusieron en mente y corazón a cubrirla a su Padre con honra. A aquel varón de Dios que por mucho tiempo había mostrado piedad y había mostrado ejemplo y había mostrado rectitud. Ellos dijeron, no vamos a hacer mofa de este nuestro Padre, que es un hombre honorable a pesar de estas circunstancias. Entonces tomaron las ropas y caminaron hacia atrás y lo cubrieron. Observen pues, hermanos, el honor y la honra que tenía el profeta de Dios para sus dos hijos, Sem y Jafet, que aún en su estado y condición no santa, se esforzaron por preservar el honor de aquel siervo del Señor en su corazón, primeramente, en sus acciones, en segundo lugar, y a la vista de los demás, en tercer lugar. Ellos, vamos a ver, en contraste de lo que hizo Canaán, ellos primero preservaron el honor de aquel creyente porque ellos sabían que Dios le había hablado. Pues miren el arca y todo lo que pasó. Ellos sabían que era un creyente verdadero, que el Señor se agradaba de él, que había mantenido su testimonio por mucho tiempo. Y ellos decían, no podemos deshonrarle en ninguna forma. Aunque haya caído ahora, no podemos deshonrarlo. Entonces, en su corazón preservaron el honor de aquel creyente. En sus acciones preservaron el honor de aquel creyente. Y a la vista de los demás también, cuando le colocaron nuevamente aquel manto. Pero observen en contraste lo que hizo Canaán. Canaán lo vio. Es decir, no intentó no verlo, sino que no tuvo ningún respeto por él y lo vio. ¿Sí me explico? La primera reacción que uno tiene en una circunstancia así es una reacción de apartarse, ¿no es así? De retirarse. En cambio, Canaán no hizo eso. Canaán, al contrario, fue y se acercó para ver más. ¿Me explico? Y enseguida, Canaán, nos dicen, repito, los especialistas en estos temas, que se burló de él. Y enseguida de burlarse de él en su corazón, fue y se lo contó a alguien más. ¿Qué es eso? Chisme. Fue y se lo contó a alguien más. Y luego que fue y se lo contó a alguien más, ambos fueron
a mofarse igualmente. Y miren a Cam, en vez de poner un alto a esa situación, en vez de cortar el asunto allí, no, Cam le siguió el juego a su hijo y fueron y repitieron el mismo proceso ellos dos ahora. Esto nos da una idea del carácter de Canaán, como si fuese un muchachito burlón, irrespetuoso, ya que desde pequeño manifestaba esas inclinaciones de maldad. De manera que ni siquiera Cam, su padre, lo corregía o lo guiaba o le impedía esas cosas, sino, miren, al parecer los dos se acercan juntos a ver lo mismo. Por lo que, hermanos, solo un impío va con su familiar incrédulo a contarle el pecado o la falta de otro hermano en la fe. Y solo un impío le hace segunda. ¿Me están siguiendo? Miren a Canaán. Como impío va con el chisme y le dice a todos y luego se mofa, se burla, trae a otro, el otro no pone alto y los dos se mofan, se burlan, porque los dos son igual de impíos. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero observen lo que los piadosos, cuando escucharon el informe, hicieron. Noten, sabiendo incluso que era innegablemente cierto, se esforzaron en guardar el honor y la honra del otro creyente, más porque era uno mayor que ellos. Ellos sabían que Noé era un creyente verdadero, que Noé era un hombre de Dios. Dios mismo le había hablado. Prepararon juntos el arca. Dios le mostró todas las cosas. Descendieron juntos del arca. No había duda de que era un hombre de Dios, me explico. De manera que cuando Sem y Jafet escuchan lo que ocurrió, incluso noten, ellos saben que es cierto. No estamos hablando de una calumnia. No es que Canaán y Cam calumniaron a Noé y entonces Sem y Jafet pusieron un alto. No, estamos hablando de algo que era real. Sí pasó. Válgame la expresión, un desliz, si se puede llamar así, en el testimonio de Noé. Y digo si se puede llamar así porque dijimos en el principio que estaba dentro de su tienda. Entonces, viene Sem y Jafet y ellos se esforzaron en guardar el honor y la honra de su padre, que era un creyente, aunque esa situación fuera verdad, porque ellos sabían que a pesar de eso, él era cristiano de verdad. Y que entonces a ellos no les correspondía denunciar de ninguna forma esas cosas, siendo él un creyente, sino más bien, en este caso, ellos están procurando resguardar el honor de su padre, cubrir con honra a su padre. Por lo que, hermanos,
al recibir comentarios o informes negativos de algún hermano o hermana para degradar el carácter o desacreditar el honor de otro hermano, nosotros debemos actuar como Sem y como Jafet y no como Cam y Canaán. Que estos dos procuraron cubrir con honra a aquel de quien se estaba dando ese informe. Sem y Jafet no miraron la falta, aunque insistimos, esta en este caso era cierta, sino que evitaron ser partícipes del pecado y, yendo sin mirar, cubrieron con honra al hombre piadoso. Y observen esta expresión, yendo sin mirar, es decir, sin envolverse, sin involucrarse ellos en ese pecado o en esa situación, sin decir, sí, ¿y qué más dijo? Sí, ¿y qué más hizo? Y ya luego decir, bueno, no, pero no, después de que ya me dijo todo, entonces ahora sí decir, no, pero tú no tomes en cuenta esas cosas, etcétera. No sé si me explico, ahora sí ya quererlo cubrir con honra. No, Sem y Jafet se esforzaron por no ver y cubrir con honra. ¿Me explico? Esto tiene varias aplicaciones para muchos casos en donde oímos algo que se dice mal de nuestros hermanos en la fe. Esta honra, por ejemplo, implica la preservación de la buena fama de nuestros verdaderos hermanos en la fe, aun cuando ellos hicieren algo que no corresponde a la honra y el honor de su llamado. Y antes de hacer la segunda aclaración, la primera aclaración, hermanos, es que decimos nuestros verdaderos hermanos, porque aquellos que han probado su impiedad, y esta debe ser declarada por alguna causa legítima, debe hacerse, hermanos. Pues, como hemos visto ya, aún incluso en el proceso de la disciplina, hay un punto en el que ya no se puede cubrir algunas de las cosas. Tienen que ser declaradas por razones del mandamiento. Pero cuando esto ya llega a ese punto, hemos visto, es porque ya hay una impiedad manifiesta. Cuando las personas han manifestado no ser creyentes, hermanos, en ese sentido, ¿qué honra le vamos a resguardar? Por eso dijimos desde el principio, estamos hablando a los creyentes. Y por eso dijimos a quienes le es dado de esa forma intrínseca esa honra, a los creyentes. ¿Qué es lo que ocasiona ese derecho de honra? El principio de santificación, ¿se acuerdan? La nueva criatura. Pero cuando alguien no ha dado pruebas de ser una nueva criatura, hermanos, en ese sentido, si el pecado debe ser denunciado por alguna razón, ha de serlo. Pero aquellos que han probado su verdadera piedad y fe ante toda la congregación, han de recibir la honra que demanda el versículo, hermanos. Aquellos que han probado la verdadera piedad y fe ante toda la congregación, han de recibir la honra que demanda el versículo. Y decimos ante toda la congregación, hermanos, porque es toda la congregación la que reconoce la obra de gracia en tal o cual persona o hermano. Y si toda la congregación lo reconoce, nosotros también hemos de hacerlo. Y observen, hermanos, cómo Dios no es indiferente a la actitud de unos y de otros. Dios no es indiferente
ante aquellos, tanto ante los que descubren y se burlan, como ante los que cubren con honra. Pues miren lo que dice el versículo 24. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo, miren, el más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Observen pues, hermanos, primeramente cómo los que cubren con honra hacen que Dios sea glorificado. Los que cubren con honra hacen que Dios sea glorificado. Pues, ¿qué hizo Noé? Dijo Noé en el 26, bendito sea el Señor Dios de Sem. De manera pues que hacer estas cosas glorifica a Dios. Ahora bien, por otra parte, a aquellos que en vez de cubrir con honra, más bien descubren, se burlan y pasan esas cosas a los demás, hermanos, el Señor envía también un pago. Y dice el versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Primeramente, hermanos, en cuanto a esta consecuencia, no debemos pensar que Noé actuó llevado por el impulso del enojo, pues muchos piensan entonces que Noé, como decíamos hace un rato, exageró las cosas y que llevado por su impulso maldijo a Canaán. Pero no, esto no fue así, hermanos. Antes bien, por el movimiento del Espíritu Santo, es por lo que Noé fue movido a expresar esta clara profecía respecto al devenir de sus hijos. Es decir, todos los comentaristas puritanos están de acuerdo, hermanos, que aquí claramente Noé está profetizando, pues ustedes saben que Noé era profeta. Y en esta profecía él dice, maldito será Canaán. De hecho, bien el texto dice, maldito Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. Esa es una profecía, digámoslo así, neutra, en el sentido de que no es que Noé está diciendo, pues ora para que se te quite, ¡ay, te va! No, hermanos, sino que Noé está profetizando lo que va a acontecer con Canaán, lo que va a acontecer con Sem y lo que va a acontecer con Jafet. Y es el Espíritu Santo, como hemos visto ya, el que mueve e inspira la profecía. Y sabemos y hemos visto, hermanos, en el testimonio de la Escritura y en la historia, que esto se cumplió así. No es que Noé tuviera un poder para maldecir a sus hijos, no, hermanos, sino que Noé profetizó aquí. Noé profetizó lo que había de venir, movido por el Espíritu Santo. Y fue Dios entonces, y no Noé, quien emitió estas palabras. ¿Me explico? Siendo esto una profecía, fue Dios y no Noé quien emitió estas palabras.
De manera entonces que los que cubren con honra son bendecidos y recompensados, mientras que los que no cubren con honra a sus hermanos, sino que descubren y aún se mofan y permiten la mofa de otros hacia sus hermanos, son maldecidos. Miren. Y hermanos, observen cómo Dios no es indiferente a estas cosas. Y aquí hay un componente también muy interesante, hermanos, que es el hecho de que es aún familiar, precisamente, es aún familiar a quien Canaán, en este caso, le comparte estas cosas. Por lo que esto, hermanos, nos hace más grande el énfasis del cuidado que debemos tener, porque también nos está diciendo que solemos ser más susceptibles de repente, hermanos, a expresarnos con las personas que son de nuestra familia carnal. Por la confianza, por lo que ustedes quieran. Así como lo hizo Canaán. Pero al hacer esto, hermanos, estamos pecando contra el hermano, contra la honra que le debemos, estamos pecando contra el Señor. Y miren lo que le pasó en este caso a Canaán. Así, hermanos, constantemente nosotros nos vamos a encontrar en ocasiones en donde no solo a través de malos informes, hermanos, sino de circunstancias que no son consecuentes con la cordialidad y la amabilidad, en donde podemos y debemos cubrir con honra a nuestros hermanos. Nos vamos a encontrar con que alguna ocasión algún hermano o hermana nos va a hacer alguna mala cara o nos va a contestar de una o de otra forma o va a hacer una u otra cosa que no agrada a mi amor propio. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Nos dice el texto. Debemos cubrir con honra a nuestros hermanos. Ha mostrado piedad en muchas otras cosas, en todo lo demás ha mostrado piedad y obediencia a la palabra. ¿Por qué voy a condenarle solo por esta situación? Eso es cubrirle con honra. ¿Por qué voy a pasar esta situación a otros? ¿Te fijaste cómo le hizo? Lo que dijo, lo que hizo, lo que no hizo, la cara que puso. Cubrir con honra, en este caso, hermanos, es no ver, caminando hacia atrás y cubrir esas cosas. ¿Qué es no ver? No tomar en cuenta, pasar por alto, sabiendo que hay gracia en tal o cual hermano o creyente y el Señor ha obrado en su corazón, el Señor seguirá obrando, así como en el mío. Pero prestarnos a escuchar esos informes de cómo me sentí, cómo me vio, cómo me habló, cómo me dijo, hermanos, es tomar la actitud de Cam y no cubrir con honra a nuestros hermanos.
Pero pasemos a nuestro último encabezado para que veamos la preferencia. Y volvamos a nuestro texto de Romanos 12:10. Dice el texto que no perdieron: amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en honra, dándoos la preferencia los unos a los otros. Observen, hermanos, cómo la Escritura nos manda siempre lo que es opuesto, decíamos, al amor propio. Es decir, que en vez de buscar nuestra honra, dice el texto, debemos buscar la de los demás. En vez de buscar nuestra honra, debemos buscar la de los demás. El amor propio me conduce a buscar mi propia honra, a ser yo honrado por encima de todos, a ser yo resarcido de cualquier situación, de cualquier gesto que me hagan, de cualquier palabra que me digan, ser yo resarcido porque yo soy importante y me amo tanto a mí mismo que no puedo permitir que alguien lance la más pequeña mancha sobre mí. Pero el texto nos dice que debemos nosotros dar la honra a los demás. Es decir, la mayoría de las traducciones, hermanos, traducen este texto y dicen, prefiriéndoos los unos a los otros, o dándoos preferencia con honra los unos a los otros, dice otra traducción. Pero el término que se tradujo como preferencia, escuchen, significa indicar el camino a los demás. Es decir, mostrar preferencia o preferir. Es como cuando se cede el paso a otra persona. Ese es el sentido del texto. Indicar el camino a los demás, como cuando alguien se dice, ¿se fijan? Cuando vamos caminando y nos encontramos con otra persona y se dice así. ¿Qué se está haciendo? Se está indicando el camino a la otra persona. ¿Y qué se significa con ese gesto? Es, pase usted, pase primero. ¿Qué significa eso de pase primero? Es, yo le cedo mi lugar, yo le cedo la primacía. Eso implica la honra. ¿Me explico? Eso implica la honra. De manera que el texto nos manda entonces a rendir toda honra que nosotros pensemos que tengamos para otorgársela a nuestros hermanos en la fe, en cualquier situación o incluso desaveniencia en la que nos encontremos. En cualquier desacuerdo o en cualquier asunto en el que nos encontremos el uno con el otro. Es decir, pase usted primero. Tenga usted la razón. Tenga usted la primacía. No yo. Pero el que busca siempre tener la razón, busca la primacía. Se ama demasiado a sí mismo. ¿Me explico? De manera pues que el texto nos manda rendir toda honra que nosotros pensemos que tengamos, otorgándosela a nuestros hermanos en la fe para darles preferencia a ellos, para darles el lugar de honor a ellos, para darles a ellos la ventaja, para darles a ellos, ¿por qué no?, el beneficio de la duda. Pues esta es una aplicación necesaria del texto, hermanos,
pues no podemos pensar que se trata meramente del paso literal, de cederles el paso y ya. No, sino que es un sentido figurado para decir que en cualquier controversia, decir, está bien, hermano, usted tiene la razón, está bien. ¿Sí me explico? No decir, no, pero es que yo le dije y aquí que allá. No, sino cederle el paso es decir, está bien. Porque yo creo que ustedes saben que estamos hablando de situaciones de la vida, ¿verdad? Que no involucran asuntos pecaminosos. Ustedes saben que no estamos hablando de pecados ni de nada que no deba ser corregido o que deba ser corregido, sino estamos hablando de circunstancias y situaciones con las que nos encontramos así incidentalmente o accidentalmente. ¿Me explico? De manera pues que preferir o dar la preferencia al hermano es darle la ventaja en ese sentido. Dice el texto, dándoos la preferencia. Porque repetimos, ese es el sentido del término original. Y dar preferencia puede implicar algunas otras cosas. Así que al darnos la preferencia, nos estamos procurando honra los unos a los otros, nos dice el texto. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y cómo voy a mostrar ese amor fraternal? Bueno, en honra, dándoos la preferencia los unos a los otros. Es decir, honrando a los hermanos. ¿Cómo los voy a honrar? Dándoles la preferencia los unos a los otros. De manera que cuando las cosas no resultan conforme a la amabilidad y la cortesía entre hermanos, lo que debemos hacer es dar la preferencia a los hermanos en honra. Eso es lo que nos dice el texto. Esta es la conducta cristiana. Pero ninguna de estas cosas, hermanos, se puede hacer sin la moción que procede del amor fraternal. Es lo que nos dice el versículo. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal, en honra, dándoos la preferencia los unos a los otros. Es decir, que el amor es entonces lo que mueve. Ese amor fraternal es lo que lleva a la honra de los unos para con los otros. Alguien podría tratar de hacerlo de dientes para afuera. Alguien podría tratar de ceder para quedar bien, para parecer que obedece. Pero miren lo que manda el apóstol en el versículo anterior, en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Se fijan? El amor sea sin fingimiento. Otra versión traduce sin hipocresía. Aborreciendo lo malo y apegándoos a lo bueno. Observen entonces, pues, hermanos, la calidad del amor que mueve a los creyentes a cubrir con honra a sus hermanos y a darles la preferencia, que es un amor sincero, no fingido, un amor que el Señor pone allí
pero que nosotros no debemos apagar, que nosotros no debemos contrarrestar, sino que debemos dejar fluir. Porque el Señor pone ese amor por nuestros hermanos de forma natural, pero si nosotros lo resistimos con pensamientos o con predisposiciones del pasado, entonces, hermanos, nosotros estaremos obstaculizando ese amor sincero a los hermanos. Si cuando vemos a nuestros hermanos todavía dejamos en nuestra mente el recuerdo de los errores del pasado, entonces no vamos a poder amar con sinceridad y no estamos cubriéndoles con honra. Porque todos pecamos y hemos pecado, todos. Y el texto nos está diciendo que nos cubramos con honra los unos a los otros. Porque usted pecó de una forma, yo pequé de otra forma, y aquel hermano o hermana de otra manera en el pasado. Y nos equivocamos mucho e hicimos mucho mal en algunos casos. Pero el cubrir con honra también implica, hermanos, que todas esas cosas quedaron en el pasado. Y que ya no son un estorbo para la manifestación de nuestro amor a nuestros hermanos. Eso también es cubrirnos con honra. Es también cubrir aquello que supimos que sí ocurrió y que sí fue real, pero nos pusimos el manto a las espaldas y vamos a caminar de espaldas para dejar eso en el pasado y caminar como si esto no hubiera ocurrido. ¿O piensan ustedes que durante el resto de la vida de Sem y Jafet volvieron a acordarse? ¿Te acuerdas aquella vez que encontramos a mi papá así, así, así? Eso, ¿de qué habría servido todo lo que hicieron, hermanos? Si para el futuro iban a seguir recordándolo y trayéndolo a su mente o viendo a su padre diferente. ¿De qué habría servido eso? De nada. No hubiera servido de nada. ¿Me explico? Eso implicaba, hermanos, que todo el pasado y todo lo que se actuó errónea, equivocadamente, también fue cubierto con la honra que nos debemos los unos a los otros. Por eso cuando nos volvemos a ver y nos volvemos a saludar, nos volvemos a ver y nos volvemos a saludar como cuando nos encontramos por primera vez en Cristo. Y nos vemos con el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? ¿Que se acuerda de todos nuestros pecados pasados? No, el amor de Cristo no se acuerda de nuestros pecados pasados. Sino, ¿cómo nos amaría? Bueno, porque es Dios, ciertamente. Sin embargo, el texto nos dice que no se acuerda y nosotros tampoco debemos acordarnos, cubriendo con amor, hermanos, esas cosas a nuestros hermanos en la fe. Oremos al Señor.